Esto es Aquí no hay vermut. Un podcast para aquellas personas que cruzan fronteras o sueñan con hacerlo. Con Julia Navarro y Paula Hueso. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues soy un poco nerviosa, hemos dicho que estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es como que me siento que este capítulo es mucho más de persona inteligente. Es de investigadora profesional. Lo soltamos un poco así por el Instagram, tipo, ni los de periodismo de investigación. O sea, eso hemos sido estas 2 semanas recopilando datos, haciendo notas, contactándonos para crear un guión que esperemos que os guste. Sí, o sea que ya vamos a informar de que este episodio es un poco más serio y guionizado de lo normal, que de normal estamos aquí de jajas improvisando. Van a haber jajas también, esto siempre, pero que sí que estamos un poco más pendientes de lo que vamos a ir diciendo porque lo queremos decir bien. ¿Y por qué? Porque cuéntanos, Paula, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, es que creo que también podemos contar por qué del episodio. Toda la razón. Y entonces pues sale de lo que vamos a hablar. Un buen día, Julia y yo estábamos escuchando, creo que lo escuchaste tú primero, a nuestras queridas amigas del ciberlocutorio. Como siempre, estas chicas no dan puntadas sin hilo, la verdad, pero hablaban de tambores, el expat. El expat en Barcelona. Sí, y ese era el título, ¿no? En plan que fue como, madre mía, esto lo tenemos que escuchar. Y creo que a las dos nos revolvió, bueno, o sea, tú habiendo vivido en Barcelona tanto tiempo, yo siendo cerca, como nos revolvió muchas cosas, ¿sabes? Como, buah, es que no reconozco a la ciudad en la que yo pertenecía de alguna manera, esa sensación, ese sentimiento, como que una pena por algo que ya no es o ya no está. No sé si a ti te pasó. Sí, totalmente. Y además, como decir datos, experiencias y cosas que dices, joder, es que esto es una realidad que parece casi distópica, en plan, de todo lo que está, o sea, de cómo está la situación allí. Y dices, joder, es que si ahora volviese a Barcelona, no es lo mismo, no es la misma ciudad. Correcto. ¿Y qué pasó? Que entonces nosotros nos dimos cuenta, no somos nosotros también expats. No será eso, ¿verdad? Y claro, y nosotras tan reflexivas que somos, dijimos, bueno, pues, joder, ¿y por qué no nos planteamos nosotras qué efecto estamos causando en el lugar donde vivimos? Porque a todo esto, el episodio de El Expat, ellas hacían como un poco de investigación, salían a preguntar, hablaban con la gente, datos tal y cual, de cuál era el impacto de los expats en Barcelona. Y volvemos a recordar, para la gente que todavía no le quede claro, un expat es, bueno, ahora entraremos más en detalle, pero personas que viven en Barcelona que realmente no son de allí. Exacto. Que han venido ahora a vivir. Entonces, claro, el volumen ha crecido muchísimo, cosas tan auténticas como un bocadillo de fuet han sido reemplazadas, como dicen ellas, por un cinnamon roll. O el brunch, que ahora dicen que el brunch es típico de Barcelona. ¿Qué? ¿Quién dice eso? Pues ahora la gente, en plan, es como el brunch typical from Barcelona. Dices, se habrán tomado un par de cosillas que han encontrado por el brunch electrónico. Pero entonces, bueno, nos hizo como reflexionar y pensar, ostras, ¿cuál es el impacto que nosotras tenemos aquí en los Países Bajos? Porque, bueno, nosotras solas no, pero la gente que viene a vivir a los Países Bajos. Exacto. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer para nuestra investigación un Google Forms gratis, sencillo y fácilmente mandable a la gente. Reliable. Con varias preguntas que entraremos luego en ellas. Y a todo esto, o sea, en plan, y a partir de las respuestas que nos han dado gente holandesa, importante, hemos reflexionado y, bueno, básicamente os contaremos pues todo lo que ellos dicen, de lo que opinan y los consejos que dan sobre cómo ellos también viven los expats, o sea, el incremento de gente internacional en Holanda, en los Países Bajos. Y aquí, Paula, haznos el disclaimer. Sí.
Lo hemos dicho antes en el podcast, lo volvemos a repetir hasta la saciedad. Nosotras hablamos desde el privilegio, también la gente a la cual hemos podido acceder mediante nuestras redes, mediante nuestros contactos, es una demografía muy específica y que a lo mejor ellos mismos están en contacto con personas como nosotros y eso es lo que tienen en mente cuando piensan en inmigrante, expat, etcétera. Pero realmente, o sea, no podemos ignorar el hecho de que hay una parte de la población en la que cuando estaba leyendo las respuestas de esta gente, muy buenamente pensando en, creo que lo que representamos nosotros, se ignoraba. Por ejemplo, gente que busca asilo, refugio, que al final son inmigrantes, claro, igual. Sí, y por eso también cuando escribimos las preguntas y todo esto era muy difícil, en plan, ¿qué decimos? Expat, inmigrante, internacional. Entonces al final sí que escribimos todo diciendo personas internacionales en los Países Bajos, pero claro, al final, bueno, y esta es la primera pregunta que nos vamos a hacer, era un poco toda esta dicotomía de expat, inmigrante, internacional, ¿qué entendemos por esto y tal? Son unas connotaciones distintas. Exacto. Pero en cualquier caso el disclaimer es, para todo el capítulo, que no somos representativas de toda la demografía que queremos abarcar, obviamente, que podemos decir burradas, porque al final este es un podcast un poco pachanguero. Entonces, si algo que decimos no lo decimos correcto, nos hemos equivocado o que al final es un poco una barbaridad, primero que no lo hacemos con malas intenciones y luego, por favor, escribidnos al final. Por eso hacemos este disclaimer, para que nos contactéis, aprendamos juntos, que al final hacemos esto para eso, para reírnos un rato y para aprender. Claro que sí, para estar un poco crear awareness, ¿no? También sí. de decir, bueno, vamos a reflexionar y pues al final acabamos generalizando porque ni somos investigadoras, ni tenemos todos los datos, ni tenemos los recursos. Así que bueno, esto, que lo hemos hecho para nosotras aprender todo lo que podamos, pero si alguien tiene cosas que añadir, por favor. Que nos contacte. Exacto. Se acabó disclaimer. Entonces, Julia ya lo ha mencionado, ha hecho un pequeño spoiler. Queríamos entrar en materia porque, claro, a mí también me han hecho esta pregunta muchas veces y ahora mismo no sabría qué responder, así que se la voy a hacer a Julia, que se ha estudiado muy bien el temario como buena alumna. Julia, ¿qué eres tú? ¿Un inmigrante o un expat? Pues bueno, no lo sé aún. Voy a dar la información que he conseguido y cada uno pues que reflexione, ¿no? Porque al final la diferencia entre expat y inmigrante no está clara. Expat es abreviatura de expatriado y un expatriado más de manera teórica se dice como una persona que una empresa la manda a otro país para trabajar en esa misma empresa. Entonces tú te pagan desde fuera para que te vayas a otro país. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que normalmente esos expatriados van de países con más dinero a países con menos dinero. Entonces los expats suelen ganar más dinero porque cobran de fuera. Entonces, claro, nosotros aquí ya damos pistas que aquí no entramos. Claro, inmigrante es cualquier persona que realmente emigre de su país. Pero al final todo depende mucho del contexto económico, cultural, social, de distinguir entre inmigrante y expat. Es que por eso es justamente las connotaciones que se le dedican uno a otro, porque yo expat, y sobre todo lo explicaban muy bien estas chicas del ciberlocutorio, en plan lo veo como alguien privilegiado que viene porque no tiene necesidad, por ejemplo, pero un inmigrante a lo mejor no tiene otra opción o ha emigrado y se quiere quedar porque tiene mejores condiciones que en su país. Claro, pero es que en esta definición tal cual nosotros entraríamos más en la definición de inmigrante que en la de expat, uh-huh. Porque venimos aquí para vivir mejor, digamos, ¿no? ¿Y hay algún otro factor, como por ejemplo, porque también se me ocurre la temporalidad, ¿sabes? Sí, o sea, uno de los factores que puede ser es que un expat en general se habla más de tiempos más cortos, exacto, de no establecerse. Un inmigrante sería más una persona que se va para siempre, para establecerse en ese país y
adentrarse, en plan, quedarse allí. Como si no tuviese billete de vuelta. Exacto. El expat podría ser a lo mejor de alguna manera aún más una decisión de, mira, pues me voy un par de años, me lo paso bien, aprendo cosas nuevas, esa experiencia tal, y me vuelvo porque puedo. Un inmigrante pues no tendría este privilegio, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que hay mucha carga cultural y de clasismo en estas dos palabras. El expat es una persona de un contexto sociocultural y económico mucho más alto que un inmigrante, y el inmigrante es como más por necesidad y en un contexto sociocultural económico bajo. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿tú crees que esto se puede transformar? O sea, como la energía, ¿sabes? Ni se crea ni se transforma. Porque a lo mejor yo reflexionando vine aquí, obviamente no tenía billete de vuelta, pero vienes por un máster y dices, vale, entonces ahí sí que me sentía más un poco expat, tal vez, pero ahora que es que no tengo proyección de volver, entonces eso. Claro, pero tú cuando también vienes en un máster no vienes con dinero. No eres una persona... Bueno, ¿sabes? Tienes que tener dinero para hacer un máster. Sí. Claro, pero no vienes con este privilegio de, mira... Sí, no era nómada digital trabajando Exacto. en un coffee company con mi matcha. Exacto. Entonces, al final, legalmente hablando, no hay una diferencia legal clara porque todos pueden tener mismos permisos, visas, cosas así, pero luego pues es una más diferencia de lenguaje y de percepción. Uh-huh. Así que esto lo dejamos aquí un poco porque luego yo la pregunta que me hice era una persona española en los Países Bajos, o sea, específicamente en nuestro caso, ¿qué es? Y claro, al final pues podemos entrar en todas las preguntas, todo lo que hemos dicho ahora, de temporalidad, de estatus económico, bla, bla, bla. Pero al final lo que te dice la ley es que no eres ni una cosa ni la otra, eres una migrante europea. Uh-huh. Y tú tienes todo el derecho, entre comillas, de estar aquí. Entonces no eres inmigrante como se entiende que estás huyendo y tal, sino tú hay una libertad de movimiento y tú simplemente eres una persona europea. Uh-huh. Interesante. Así que esto sería como... Es que claro, yo cuando pienso en expats y en estos nómadas digitales también pienso... Si lo pones en el contexto de España o Barcelona, que claro, toca casa, es como, bueno, esta gente que viene cobrando pues eso, un sueldo de Estados Unidos o de Suecia, que se puede permitir un penthouse en Gracia y está pues ahí derrochando dinero, quitándole la vivienda a gente que a lo mejor... Yo tengo amigas que se han ido de Barcelona que no pueden vivir ahí más porque no se lo pueden permitir. Ya, no sé, por eso al final es como me quiero llamar expat o me llamo inmigrante y simplemente asumo que tengo el privilegio de emigrar para poder tener una vida mejor, entre comillas. Y es lo que es. Lo responderemos luego. Exacto. Ese es el Kit Kat de expat o inmigrante, porque al final queremos haceros pensar un poco, pero hemos recolectado otro tipo de datos que creemos que os pueden parecer muy interesantes. Al final queríamos hacer un poco de matemáticas, no decir, vale, dicen, no, es que Holanda tiene muchos inmigrantes, hay muchos internacionales en Holanda, pero eran, ¿cuántos? Dime cuántos. Y ellas son científicas. Claro. Al final hemos hecho nuestro research. Sí, en plan, todos los datos hemos intentado que sean, para que lo sepáis, del Instituto, es como el Instituto Nacional de Estadística, pero el holandés. Sí, pues empecemos por números absolutos, ¿no? Vale, cuéntame. ¿Sabes cuántas personas viven en Holanda? No lo sé por qué me lo has dicho tú. Son 18 millones de personas que viven en los Países Bajos. Que en verdad son unos cuantos millones, ¿eh? Para lo pequeñito que es, sí, la verdad. Pero claro, lo que nos interesa es cuánta gente que no haya nacido en Holanda ni sea holandés, porque claro, hay gente que pueden ser holandeses pero no nacidos en Holanda, esto es otro tema. Cuánta gente no nacida en Holanda vive en los Países Bajos. Y son bastantes. O sea, es un 16% que corresponde a 2,9 millones de personas. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y de hecho, uno de los datos era que desde el 2016 hasta ahora, o sea, en 9 años, ha subido
0,8 millones. Es que casi un millón. Casi 1 millón de personas en menos de 10 años. Y luego lo que es muy, muy curioso, que a mí sí que me hizo, en plan, me explotó. A mí también, porque esto, bueno, no os lo hemos dicho, pero parece una clase de sociales de quinto de primaria, porque aquí tuve que yo repasar algunas cosas. Paula, en plan, pero entonces, la tasa de crecimiento de población, ¿qué es exactamente? A ver, que no soy tonta, pero me tienen que explicar las cosas muy claras, ¿ves? Estaba como, Dios. Total, estamos en el examen del medio ahora mismo, literal, redes sociales. Para refresher de esto, el crecimiento de la población es el número neto, o sea, el número exacto de personas que hay este año respecto al año anterior. Entonces, si hay más, ha crecido la población, y si hay menos, pues ha bajado la población. Pero es que lo más curioso de todo es que la tasa de nacimientos, la tasa natural, es decir, gente que muere menos gente que nace, o sea, esto es al revés, nace menos que muere, es negativa, o sea, no crece la población por nacimientos, entonces toda la población que crece es por inmigración, o sea, por gente que viene de fuera, y es que los números son locos, o sea, 2022, más de 200.000 personas, que este año fue más por los refugiados de la guerra de Ucrania. Pero luego el año siguiente 132.000, el siguiente 105.000, una burrada. Y todo esto, o sea, neto, gente en plan más, ¿sabes? En plan gente de más, y todos son... Y en Holanda, obviamente, en los Países Bajos, menos, ¿no? O sea, holandeses son menos. No nacen. O sea, los holandeses se mueren más de los que nacen. Es súper fuerte. A ver, también en el contexto social de hoy en día, yo creo que pasa en todos lados, pero sí que es verdad que es muy fuerte. Sí, sí. Y queríamos ver qué nacionalidades correspondían a los inmigrantes que viven en los Países Bajos y a cuáles están en tipo porcentaje, cuántos hay más. Básicamente, España está en 11º lugar. Empezando, disclaimer. Y luego los otros países que más porcentaje tienen son Ucrania, Polonia, neerlandeses no nacidos en los Países Bajos, como puede ser pues Surinam, Aruba, en plan las islas del Caribe. Luego Siria, Turquía, India, Rumanía, Bulgaria, Alemania, Rusia y ya España. Y bueno, decimos los italianos porque nos caen bien. Esos son los siguientes. Pero fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Que ya nos lo podíamos un poco imaginar al final. Realmente, vemos lo que hay por aquí. Pero bueno, que somos casi 9.000 expats españoles, inmigrantes españoles, en el 2022. Pues eso, estos son los datos. Ya paramos de darles el... Sí, ya dejamos esto. Y ahora ya vamos a entrar en la chicha de lo que nos han... de nuestra investigación más personal, ¿no? Correcto. Nosotras cogimos un Google Forms. Lo distribuimos. Y los holandeses que viven en Holanda, a quienes les llegaron este Google Form y quisieron contestar lo que fueron 14 personas, que sinceramente no está mal, porque además ya vimos que muchas preguntas al final... O sea, se repetían las respuestas, que entonces ya te das cuenta que la tendencia está ahí. Pero es que un montón de patterns, o sea, muy, muy evidentes, diría. Sí. Todos nos respondieron en inglés, hubo una persona que nos respondió en neerlandés, como dato curioso. Y esa persona luego dijo que nos fuéramos a casa. Dijo como que los internacionales causaban más mal que bien. Seguramente. ¿Pero tú crees que era esa persona? Yo creo que sí. Estos assumptions. Esto no lo hemos comprobado. Bueno. Era anónimo, todo esto era sí, era todo anónimo, no tenemos ni idea. Puedes ver la respuesta por persona. Es verdad. No lo mires, no seas mala. Bueno, vamos a hacer como todas las conclusiones, o sea, vamos a ir por temas de que se nombraron y van a ser en general todas las conclusiones resumiendo todas las respuestas que hemos tenido. No vamos a ir pregunta por pregunta y así, pero bueno, para que os hagáis una idea de las preguntas que hicimos, son cosas tipo: ¿de qué manera crees que afecta en tu vida diaria la presencia de internacionales? ¿Qué crees que podrían hacer los internacionales para integrarse mejor? ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del aumento de la población internacional? ¿Cuánto esfuerzo crees que hacen para integrarse? ¿Qué consejos darías a una persona internacional que acaba de mudarse a los Países Bajos? O sea, estas son las vibes de las preguntas. Y ahora pues os haremos un KitKat de
cuáles fueron como las respuestas por tema o por área de impacto, le diría. Y os daremos consejitos que podéis hacer para ser un mejor ciudadano, ciudadane. Internacional. Que son consejos que han dado los holandeses, no nosotras. Claro, lo vamos a comentar. Nosotros vamos a hacer porque no... A ver, o sea, este es nuestro podcast. Vale, en cualquier caso, ¿cuál es la primera área de impacto? Evidentemente creo que es el problema global de la actualidad. La vivienda, el housing. Pues el housing, el tema negativo me han mencionado, lo que más han quejado. Que bueno, que pues eso, que el tema de que han aumentado los precios del alquiler, que al final aumentan porque hay más población internacional y de esto, como hemos dicho ya, hay datos de que somos los culpables del aumento de la población. Y como pues encima no tienen... Sí, necesitamos casa porque además es que no tienen espacio donde construir en este país. Entonces se complica todo. Pero es que la escasez de vivienda lleva tiempo siendo el caso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando vinimos aquí bueno, yo vine hace 6 años, sí que estaba difícil, pero no es imposible. Y ahora sí que... ¿Tú cuándo crees que...? Yo es que creo que después del COVID, creo que en general fue todo mucho más boom. Me da la sensación como que la gente empezó a moverse más y tal, pero antes, claro, aquí ya estábamos viendo que ya había mucha gente internacional. Es que escucho historias de terror y cómo se aprovechan de la gente por ello, ¿eh? Y scams, como truquitos y cosas. Al final, por eso, uno de los consejos que daban, que es súper importante para los que vivimos aquí, es saber que existe una cosa que se llama el Huurkomissie, que aquí realmente están muy no legalizados, o sea, que están como muy controlados los precios de los alquileres y tal, y se intenta como gestionar desde la ley. Por ejemplo, por precio, por ítems que tienes en la casa. ¿Cómo de grande es? Sí, en qué estado está. Todo esto, tú puedes ir, el Huurkomissie es una entidad a la que tú puedes ir para, por ejemplo, preguntar ¿es justo el precio que estoy pagando por mi casa? Yo estuve en un proceso legal, porque además todo esto es gratuito, o sea, todo esto te lo ofrecen gratis. En plan, y van al juzgado, a juicio por ti, si hace falta, contra el landlord, lo que sea. Y nosotros ganamos, y bueno, aún estoy esperando como un año después casi, que me paguen el dinero, que me deben como 700 y pico euros. A mí y a los otros 2 vecinos. Pero bueno, en principio en algún momento llegará este dinero. Yo he escuchado historias, o sea, el problema es que a la gente le da pereza pasar por todo porque es un proceso legal y es, bueno, la burocracia a nadie gusta, ¿no? Entonces... Pero es que no tienes que hacer nada, se encargan todos de ellos. Pero claro, tienes que ver si tu casa entra dentro del proceso que ellos pueden, porque depende de cómo de grande sea y todo. Y como dato curioso, tú no puedes ir al Huurkomissie después de que tu contrato acabe. Tiene que ser mientras tu contrato esté vigente, eso es importante. Y de hecho, si no es una vivienda social, que yo tuve suerte que la mía sí que lo era, si no es vivienda social tienes que ir durante los primeros 6 meses de vivir. Problema que entra aquí, echa la ley, echa la trampa. Si tú le vas al landlord y te le vas a quejar del precio, pues no te renueva el contrato. Claro. Porque tienes que ir en los primeros 6 meses. Yo tuve suerte que mi casa era vivienda social. Entonces, claro, nosotros lo supimos como 2 años y pico después de estar viviendo ahí y entonces pues no nos podía echar porque teníamos un contrato permanente. Yo no lo sabía, lo de los 6 meses. Sí, esto es así. Sí, es una casa que no está como en el marco ese. Y además ahora están regularizando, esa es la palabra. Regulados, los alquileres están regulados. Como están regulando mucho los alquileres, muchos landlords están vendiendo casas. Y entonces hay aún menos alquiler. Sí, porque también, por ejemplo, hay regulaciones de cuántas personas pueden entrar en una casa. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos buscando casa en Rotterdam, había muchas casas que solo podían vivir 2 personas, pero realmente estaban preparadas para más. Pero claro, entonces tienen que pagar más taxes, sí, cosas así. Y la gente no le cunde, correcto. Claro. Entonces, bueno, luego también uno de los consejos era evitar contribuir al alza desproporcionada del mercado aceptando precios abusivos, pero claro, es que ahí también es como... Es que yo creo que ese también es un consejo muy fácil de decir, que
tiene mucho sentido a la vez, en plan, vale, no te fíes de lo que te digan, pero es que pienso en la gente, o sea, no sé tú cuando entraste en tu primera casa aquí en Delft, pero yo tuve que hacer una videollamada que vas básicamente con una mano delante, con otra mano detrás y te dicen 500 euros, y eso ya era barato en ese momento. Pero, claro, te dicen un precio que tú no tienes tanta idea, o sea, no sabes a cuánto está el mercado, no sabes, aunque por mucho que te quieras informar, como las casas son tan escasas, es que te dicen un precio y básicamente si te cuadra un poco ya vas directo. Sí, que si estás desesperado no te vas a poner... En plan, si estás desesperado y lo puedes pagar, lo vas a pagar, porque no te vas a decir que no, porque si no vendrá otro y se lo darán al que lo pague. Y básicamente, ¿quién no está desesperado ahora mismo para encontrar casa? Que, por cierto, tenemos un grupo de WhatsApp que estamos ahí metiendo un consejito, una comunidad, que hay un grupo específico solo para casa, porque es que la gente, al menos que entre nosotros nos podamos ayudar. Exacto, sí. Es una pena, la verdad. Entonces, eso dicen que afecta al neerlandés medio. Y bueno, claro, cierto es. También son los neerlandeses los que nos alquilan las casas a sus precios. Entonces, es un poco el pez. En este capítulo creo que van a haber peces que se muerdan la cola. Totalmente. Entonces... Sí, que al final se aprovechan también y es lo que hay y también están ganando dinero con esto y ahora vendiendo casas por precios desorbitados. Es que si la gente, sean o no neerlandeses, lo van a pagar, pues obviamente si te vendo algo a 10 y en verdad vale 5, pues no te lo voy a vender a 6 porque eres guapa. Claro. En fin, bueno. Seguimos para el siguiente tema, que también Exacto. es otro pez que se muerde la cola. Cuéntame, Paula. La lengua. Realmente no me puedo yo quejar de nada porque estoy aprendiendo holandés después de 6 años aquí. Es que es un tema importante. Al final, siempre cuando piensas en, vale, ¿qué es lo que pueden hacer la gente que viene de fuera para integrarse? Pues aprender el idioma es lo primero que piensas, ¿no? Sí, y que además nosotras que venimos de un lugar donde tenemos una lengua minoritaria, que yo me enfado tanto cuando la gente no la aprende y ahora estoy aquí. Bueno, yo sí que estudié hasta el B2, ahora no lo hablo el B2, pero si hace falta yo me comunico en holandés. Entonces, bueno, no me considero que sea una persona que no haya aprendido holandés. O sea, o sea, me siento orgullosa de esto. Pero sí que es como nos pega fuerte en casa esto y aquí es como es que lo entiendo perfectamente. Pero por eso decía que es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque están diciendo que lo que podemos hacer para integrarnos es aprender el idioma, pero luego cuando tú te lanzas y sueltas ahí una frase con a lo mejor no el mejor acento, pero la mejor intención, enseguida te cambian al inglés porque te ven y dicen, bueno, no me tires rollos, ¿sabes? Sí, porque a todo esto lo que nos decían en el formulario era que muchas personas tienen que hablar más inglés de lo que les gustaría, que, bueno, básicamente eso, que no se habla tanto holandés y cosas así. Aunque no dicen que quieren que se hable neerlandés, pero no tienen paciencia para ayudar a la gente a aprenderlo. Que esto es lo que tú decías. Sí, y luego a raíz de esto hay un dato que me parece increíble, o sea, me parece impresionante. Claro, es normal que se quieran cambiar al inglés y es normal que que nos cueste tanto hablar holandés, primero porque es una lengua que, a ver, no la definiría yo como bonita, parece el Pato Donald un poco, ni fácil de aprender, que no es como si estuviésemos en Italia, pero en los Países Bajos, las personas neerlandesas, un 93% habla inglés como su segunda lengua. Es una burrada. Es una burrada. O sea, hoy estaba en una graduación, vale, sí que es verdad que es una universidad tal, pero bueno, estaba el abuelo de la chica de que se graduaba y el abuelo no se graduaba y ha soltado ahí un despliegue de inglés que le veías que le ha costado un poco, pero digo, estas preguntas, yo le digo a mi abuelo que hable en inglés y es que no te saca ni una conversación, o sea, ni un hello. No sabe ni lo que es. Sí, no, total. Versus, entonces, y esto para mí cobra sentido porque esta cifra o este porcentaje es tan importante, en España alrededor del
25% de personas tienen el inglés como segunda lengua. Sí, como segunda lengua aprendida, porque sí. Me refiero que lo sí, puedan que es hablar. Mucho menos. Es muchísimo menos. Sí. A mí, de lo que dijeron, me pareció justo muy interesante un caso que una persona contaba lo de que su madre no habla inglés. Entonces decía que su madre le da cosa salir a tomar algo porque no habla inglés y muchas veces no la atienden en holandés. Y claro, es que tú lo piensas estando en Barcelona o así, que tú vayas a tomarte una cerveza, un café, y no puedes pedir un café en español o en catalán. Claro, es que es impensable. O sea, a mí me parece una burrada, y eso sí que es cierto que me he dado cuenta a veces que, tío, si tú vas a trabajar de cara al público en una cafetería, en una tienda, algo así, no digo que hables holandés por los codos, pero al menos saber... Biertje. Mag ik een biertje? Alsjeblieft. Y estas cosas, pues sí. Pero es que gente viene solo para trabajar de eso. Claro. Entonces, a lo mejor, me refiero que será su primer mes. Claro, pero por eso que, pues, en plan, los básicos, o sea, ahí me pongo muy de parte de los holandeses en este sentido. Bueno, muy de parte de la gente nativa. Yo creo que entra en conflicto porque a nivel lo fácil que es, te cuesta muchísimo más. Pero ese ejemplo también me enterneció muchísimo. Claro. Sí. Y además dijo que my mom is afraid, ¿no? Como está, sí. Mi madre está asustada. Sí. Y yo, le doy un abrazo y le digo, Lifie. Pero sí, la verdad es que también hablar neerlandés facilita mucho lo que sería encontrar trabajo. De hecho, lo hablábamos hace unos cuantos episodios en el podcast de Cambiar, ¿no? Creo que era. Que cada vez más estamos notando un cambio de viento, que al final están barriendo un poco para casa por aquí. Entonces, si tienes que aplicar a trabajos, te pedían neerlandés. Y claro, es que tiene todo el sentido. Entonces, los vermu consejitos que te damos, bueno, que te dan, y luego nosotros también, aprender neerlandés. Hay algunas academias muy buenas, en plan, le voy a hacer un poco de promo a Leonor, que ella, por ejemplo, tiene Citadelspans, que es curioso porque cambian desde el español al neerlandés. Entonces, como creo que las asociaciones las creas muchísimo más rápido. Y también, otra cosa que quería comentar de esto es que las gemeentes, cada ayuntamiento, proporciona clases gratuitas de holandés. Entonces, tú puedes aplicar. No esperéis que os manden una respuesta al día siguiente. A mí me costó unos cuantos meses. No hice la clase porque ya tenía una clase. Pero son gratis. Entonces eso, la verdad, muy, muy useful. Y bueno, y al final ser pesado, ¿no? También con los holandeses que te cambien, ¿no? En plan, tú decirle, no, háblame en holandés. También se puede, pues, seguir a medios neerlandeses como, pues, radio, libros, podcasts. Seguro que hay podcasts que yo me acuerdo que escuchaba uno que son como específicos para gente que está aprendiendo holandés, que te hablan de los temas, pues, ¿qué es el King's Day? ¿Qué es el no sé qué? Cosas así, que son como más fáciles y eso, y luego pues si tienes pareja, amigos y así, pues es un poco pesado intentar forzarte. Bueno, no te sabría yo decir, ¿eh? Es que encima es súper cansado. Es que ya me da pereza a veces hablar en inglés. Pues imagínate. Pero sí, hay que ponerle actitud. En fin, el siguiente tema, Julia. El siguiente, el trabajo, el empleo. Que aquí había un poquito de todo. Sí. Porque algunos decían que, bueno, los internacionales es muy guay, trabajar en un contexto internacional, no sé qué, traen talento de fuera, tal y cual, y otros dicen que son competencia, nos quitan los puestos de trabajo, en empleos cualificados, y entonces al final, si en los empleos cualificados viene gente de fuera, pues la gente local no accede a estos puestos y ganan menos dinero. Bueno, todo correcto. Esto. Pero también es verdad que se valoró en el podcast, se valoró en el formulario la mano de obra, en plan, especialmente sectores donde falta personal. Es que esto es muy, muy fuerte también en el sentido, en plan, todo lo que es mano de obra son gente polaca.
Entonces me acuerdo cuando este partido de extrema derecha estaba diciendo que quería echarlos a todos y yo pensaba, pues cariño, no sé quién va a construir tus casas de 1.000.000 de euros, es porque no, los holandeses no son los que lo hacen estas cosas. O sea, gente que está trabajando en greenhouses, en plan en el campo, en construcción y todo esto, es todo gente, sobre todo polaca, y que llevan como muchos años aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, también se cubrirán los puestos que no haya oferta, o sea, que los holandeses no quieren cubrir. Y justamente por eso al principio decíamos lo del disclaimer, ¿no? Porque al final no tenemos como acceso, pues igual que gente temporeros en España. O Exacto. sea, y luego las condiciones de estas personas, que por eso hablábamos de la vivienda así, pueden ser estremecedoras. También hemos estado leyendo un poco historias de terror de eso, de gente que no tiene casa y se aprovechan de ellos. También es verdad que a nivel trabajo hay mucha gente que entra con trabajo y te dan casa, que eso también está bien. Eso es verdad. Hacen un contrato binding y que te dan vivienda con el trabajo, que eso bienvenido sea. A mí lo que me pareció muy curioso es ver, porque esto me lo dijo un compañero y me quedé en plan, ostras, ¿en serio? Y lo miramos y sí que es verdad que es que los holandeses tienden a estudiar más ciencias sociales y humanidades que STEM, tecnología, ciencias exactas. ¿Y dónde están las posiciones que se pagan más? En la ciencia, la tecnología y la informática, computer science, todo esto. Entonces, hay mucha falta, porque de encima todo este campo está creciendo, hay mucha falta de gente en estos puestos, que son los puestos que mejor se pagan, y a la gente la traen de fuera, porque es que los porcentajes, que hoy venimos con números preparados, son que un 56% de estudiantes, esto es del año 2021-22, pero bueno, más o menos era lo mismo, un 56% de estudiantes se fue a las ciencias sociales y a las humanidades, que también entra pues economía, todas estas cosas, ¿no? Business y tal. Pero luego a ciencias exactas y a STEM y tecnología, en total solo un 28%. Entonces, claro, es muy poco. Entonces también explica un poco a lo mejor el por qué gente de fuera viene y gana más dinero, en plan como así general. Esto es una conclusión que sacamos de ver esto nosotras, pero que es un poco realidad esta tendencia. Y realmente mucha gente también destacó que al final el job market es del mundo ahora mismo. O sea, ya estás compitiendo en un mercado internacional más que nacional. También es verdad que en Holanda hay mucha multinacional, hay mucha empresa grande, curioso para un país tan chiquitín, pero siempre han sido mercantil. Sí, es que tienen como bastantes beneficios para empresas y además, o sea, hay mucha inversión, se pone mucho dinero en todo esto y luego, por ejemplo, cuando el Brexit, muchas empresas trajeron los headquarters a Holanda. Así que sí, hay movimiento de empleo aquí. Sí. Y también es, supongo, la razón por la cual siempre ha habido tanto internacional y siempre se ha hablado tanto inglés, porque ellos lo que querían en su momento era tener un país que fuese así, ¿no? En plan como rompedor, innovador, que esté por delante. Así que bueno, pues se lo han guisado un poco ellos también. Juan Palomo. Sí. El siguiente tema... Oh, no tenemos microconsejito. Aquí no dieron consejos la gente. ¿Tenemos algún consejo? Habla holandés. Exacto, si eres holandés puedes conseguir más trabajos, creo que es eso. Pues entonces el siguiente tema que me gusta mucho personalmente es la integración social y cultura. Realmente casi todos, y por eso otra vez vuelvo a traer el disclaimer, estaban como bastante positivos, o el impacto era bastante positivo, en plan, pues los expats la gente que viene de fuera me amplía los horizontes, hay un intercambio de costumbres culturales, se hacen más amistades, porque realmente también nosotros no tenemos como la familia aquí, entonces nos movemos por amistades. Entonces, cuantas más tenga, no cuantas más mejor, pero en plan, sí que es verdad que yo creo que navegamos mucho más o estamos mucho más abiertas a hacer amigos. Sí, queremos como tejer una red de seguridad. Sí, de contactos y así. Entonces, bueno, también hablaba muchos de que hay oferta de cosas, en plan, actividades
como los talleres, las cenas o las bermutadas. ¡Ojo! Puedes ir mucho también, o yo que sé, clubs pues a bailar salsa, a bailar bailes griegos, no sé, que como que hay mucha oferta de muchos aspectos culturales de muchos países. Realmente también a nivel gastronómico pienso que Holanda, los Países Bajos siempre han tirado mucho de otras culturas, porque si te paras a pensar, o sea, bueno, a lo mejor lo estoy comparando con España o Italia o Francia, que somos muy, muy nuestros con nuestra comida, pero aquí hay siempre de todas las culturas, o sea, chino, indonesio, es que da igual, siempre vas a encontrar algo distinto. En cualquier caso, a mí lo que me gustó más de esta sección, por así decirlo, es que la gente decía esto de que le gustaba el intercambio de costumbres, o sea, como que le ampliaba horizontes, como que le cambiaba la perspectiva de cosas. Eso me pareció muy interesante. Y luego iba a decir también lo del tema de que ellos se dan cuenta de cómo es su cultura en respecto a otras culturas, ¿no? Que alguien decía también que les hacía reflexionar sobre la cultura neerlandesa. Pero obviamente no todo es bueno. También hay como retos y obstáculos que, por ejemplo, ellos también, gente notaba que los grupos internacionales no salimos a veces de nuestra burbuja. Y eso 100% verdad. También siempre, y esto lo hemos discutido en otros podcasts, en plan, cuando conoces a gente de nativa, ya tienen su vida hecha, entonces es mucho más difícil penetrar, es muy fea esta palabra aquí, o no, en fin, como entrar en sus vidas, que te hagan sitio porque ya tienen toda una vida bastante estipulada, a no ser que sean gente súper abierta y que tal. Sí, como que ya tengo esto del colegio, no sé qué, su vida formada. Luego también, una que me hizo a mí mucha gracia. A ver. Las normas de circulación en bicicleta, que los internacionales no saben ir en bici, básicamente. Vale, una cosa, hemos dicho que lo de la lengua estaba repetido, pero lo de la bici también se repitió muchas veces, o sea, en casi todo, o sea, como... Y yo no me lo esperaba, sinceramente, o sea, cuando lo vi dije, hostia, es verdad, pero no me esperaba esto, ¿sabes? Y fue como todos quejándose de que la gente no sabe ir en bici, entonces es más peligroso y la gente no sabe dónde aparcar. Aprende a usarla, y en plan, gente súper crítica y hasta sarcástica, ¿no? Había un comentario en plan, ¿aparcarle bien a bici? No, ¿para qué? Y yo, wow, you're angry. Pero sí que es verdad que mencionaron mucho el tráfico. Sí, pero eso me hizo muchísima gracia y pensé, hostia, es que es verdad, es muy, muy cierto. En plan, que aquí hay que saber señalizar cuando giras, cuando no, hay que saber las prioridades. O sea, hay que saber realmente circular en bici, no es me cojo una bici y me voy de paseo, no, hay normas. Y sí que es verdad que mucha gente se la pasa por el... Sí. Y si estás por ciudades así grandes, es que es un campo de batalla eso. En Ámsterdam con los tranvías, con las personas, a mí los de turistas. Lo que más peligroso me parece es el tranvía, o sea, las líneas de tranvía en medio de la carretera. Ya. Donde vas en bici. Ahí tienes también que saberlo. Tengo mucho miedo, porque una vez me pasó que creo que iba un poquito borrachita, fue mi primer año aquí, fue después de unas cervecitas, pero se me metió la rueda de la bici dentro del raíl, que tuve mucha suerte y te pude salir sin caerme. Yo me he caído. Es que se te clava la bici ahí. Sí, pero creo que esto, como la vida, ¿no? Te tiene que pasar. Te tiene que pasar para que sepas. No. Y ahora ya cuando tengo que cruzar un raíl de estos, paso un perpendicular, en plan que no haya ni medio grado de probabilidad de que se me meta la bici. De verdad. Bueno, entonces, como consejitos varios, bueno, os podéis mirar algún vídeo de normas de circulación en YouTube. Seguro que las hay, porque a ver, hay tanta gente enfadada que... Luego apuntarse a cosas, en plan, pues apúntate a jugar al hockey, a no sé qué, a grupos de lectura, a cantar en el coro, cosas de estas que son actividades que no sean sencillamente, pues puramente de tu cultura, pero que sean también de holandeses y así. Luego también comentaban pedir ayuda y mostrar interés genuino por la cultura local. A ver, hay muchas cosas chulas para hacer por Holanda y hay muchas, bueno, tienen sus tradiciones
No sé por qué me viene a la cabeza el mercado de quesos de Almar. Tienen como una ceremonia cada X, o sea, creo que era cada mes, y en plan, te lo juro, que hay un desfile, un despliegue con quesitos, no sé qué, o sea, como que hay cosas muy chulas para ver y para hacer en el país. Yo he de decir que personalmente me cuesta mucho conectar con la cultura holandesa, en plan, como la más tradicional, ¿sabes? Ya, es que también nosotras creo que estamos un poco spoiled, malcriadas, mimadas, porque venimos de unos países que tienen una cultura tan rica, tantas tradiciones, tantas leyendas, tanta historia. Y que luego también hay algunas cosas que los holandeses o los de otros países ven y dirán, pero esto es tan tontos, en plan, ¿esto qué mierda es? Yeah. O sea, estoy segura que desde fuera también se ven esto, pero claro, es como a veces ves las cosas y dices, pero en plan, qué gracia tiene esto, en plan, esto es feo, esta música es horrible, no se puede escuchar, ¿sabes? Cosas así que pienso, y yo lo intento, en plan, yo voy y tal, pero digo, es que no me ensimismo, no me quedo como, qué bonito, ¿sabes? Ya, es que también tienen esta música de... un poco cucú. Ya, estaba pensando, me en sí misma más, yo qué sé, el otro día en un mercado africano con tambores que le estaban poniendo ahí toda la pasión. Por eso sí. Que una de estas cosas que... Ay, no sé cómo se llaman estos cachivaches, parece un coche. Sí, unos carros que son... No sé cómo se llaman tampoco, pero que hacen música, ¿no? Que básicamente es como... Es un carro con música, pero un carro grande, no se imagines un carro pequeñito. Por detrás tienen libros que van leyendo como partituras. ¿Lo has visto por detrás? No, esto no. Pues la música se lee en unas partituras que son como unos libros de madera así de tochos. Entonces se pone eso en marcha, en plan, es como una rueda que le da, entonces empieza a pasar las páginas de los libros y es como si fuera una cajita de música. Es una caja de música, tal cual, es eso, pero enorme. Y siempre hay un señor con una taza, que está cerrada la taza como a modo de hucha, y le está dando ahí como a la zambomba, chac, 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 y para que le pongas dinero. No me gusta nada. Claro. En fin, pero bueno, que hay que tomárselo, hay que embrace it, ¿no? En plan, aceptarlo y yo todos los sábados voy al mercado y me escucho la musiquita esta. En fin, pasamos al siguiente, una muy bonita también. Sí. Que son las relaciones personales. Que al final sí que es verdad que una de las conclusiones que sacábamos de todas las respuestas es que muchas personas incluyen pues experiencias con parejas, amistades, compañeros de piso, todos internacionales, y que lo ven como algo muy positivo, enriquecedor, que evidentemente también trae retos porque hay diferencias culturales. Esto Paula lo sabrá más que nadie. Bueno, tú también tienes tus diferencias sí. culturales con tu cosa. Exacto, sí, pero bueno, estamos en tema holandés. A mí me pilla por otro lado. Pero bueno, eso, que es de alguna manera también te ayuda. Alguien decía que te ayuda pues a deconstruir tus hábitos, tus expectativas, y a aprender, y pues bueno, que hay que gestionarlo, ¿no? Que a mí es lo que me parece una de las reflexiones más interesantes, porque si hay una cosa que me ha enseñado este país o el emigrar a este país, es que he pensado mucho en por qué hacemos las cosas, o qué cosas vienen aprendidas, qué cosas vienen de serie, qué cosas han sido más por la sociedad en la que me he criado y cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, al venir aquí ha sido un espejo para ver mi cultura. Es bonito que también sea un espejo para la otra cultura. Sí, yo tengo un ejemplo, es que justo lo hablaba ayer, muy claro que me pasó esto y dije, madre mía, Julia, ¿en qué burbuja has vivido? Tía, los pendientes a las niñas. Yo, o sea, es que no estoy nada orgullosa de esto. Ya. Salí de España y vine aquí. Entonces, en algún momento en alguna conversación salió el tema de que en España las niñas se le ponen los pendientes nada más nacer, en plan como si fueran unas vacas ahí, marcaba, sí. Niña. Y la gente aquí me dice, pero es que ¿estáis locos? Eso es una tortura, ¿cómo le ponéis agujeros? Y yo pensé, ¿cuándo se le ponen los pendientes a las niñas de aquí? Pues cuando lo decidan ellas. Pues cuando lo decidan ellas, pueden tener 7, 8 años, 10 o 12, 15 o 16, o nunca. Y fue como... Eso es verdad. No lo había pensado nunca. Es como un ejemplo súper específico, pero que me sacó de mi caja, ¿sabes? A ver, yo creo que
yo nunca me lo había planteado. A lo que me refería era como mucho más bueno. otros levels de en plan, ¡buah! Esto lo he aprendido de mis padres, adicción a, yo qué sé, la cultura del trabajo que hay en España. Me refería a esas cosas. Pero sí que es verdad, son cosas que hemos normalizado mucho. También te digo, sobre esto en concreto, tengo que decir que agradezco que se haya hecho cuando no tengo ningún tipo de recolección de memoria, porque se me olvidó. Pero claro, me gustan los pendientes. Imagínate que no me gustan. De hecho, de niña no llevaba muchos. En plan, me acuerdo que eran como, bueno, de estos que te puedes dejar. Sí, pero que es, en plan, es una cosa cultural que nunca me había planteado. En otro sitio no decías así, ¿no? Pero por eso que es bonito ver como entre las dos partes, porque siempre pienso, bueno, a lo mejor te pasa más a ti porque eres tú la que viaja, ¿no? Como que es bonito ver cuando tienen conversaciones contigo, también se ven reflejados. Y es como, oh, ¿y por qué lo hacemos así? No sé, me parece súper entrañable. Sí, totalmente. Entonces también definían esto, que experiencias emocionales y transformadoras. También te digo, nosotros, o sea, a nivel como cultura, otro discurso que hemos tenido muchísimo en este podcast, que somos mucho más intensos, que somos más... Yo creo que eso también, por eso lo definen como emociones, como emocionales y transformadoras. Porque... Hay que aprender a tener sentimientos. Sí, o que sean un poco más reservados, que como que nosotros lo expresamos muchísimo más. Sí. Hay una persona, porque no hemos tenido como muchos consejitos sobre este área en concreto, pero lo voy a decir en inglés, luego lo traducimos. Una persona decía... Push hard to get that coffee with a Dutchie and keep doing it. Hopefully, it's reciprocal. And the friendship starts an entry into it all. But Dutchies are not easy to get into. O sea, ellos mismos lo saben. Sí, no, eso, bueno, que simplemente que insistas, que seas un poco pesada, como decíamos antes con la lengua, de simplemente, si te apetece, de quedar, y que ellos mismos saben que no son, los Dutchies no son fáciles. Yo creo que un café in the work times o una cervecita después. In the work times sí, pero ya después se les complica claro, todo. Es que tienen que estar en casa para cenar a las 7. Entonces, pero sí, me pareció como entrañable en plan, continúa. Sí, claro. Keep it there. Intentándolo. Vamos a ir cerrando ya. Sí. Y ya al final era un poco reflexión identitaria, ¿no? Que la presencia internacional hace que muchos holandeses ellos mismos decían nos hace vernos reflejados a nosotros mismos y qué cosas son nuestras y en cómo es diferente de otras culturas. Está un poco relacionado a lo que decíamos antes, pero creo que aquí lo vemos como más... no como una relación entre lo que provocamos en ellos, exacto, entre ellos, sino sobre ellos mismos. Exacto, en plan, y ellos de querer aprender o querer... empaparse un poco de... Exacto, y decir, vale, pues igual somos demasiado rígidos o demasiado fríos, y se dan cuenta que hay otras maneras a lo mejor de relacionarse o que también están bien. A mí lo que me pareció muy interesante es que también les ayudaba a ser más abiertos. Y mucha gente pues dijo, es que claro, me ayuda a ser más flexible, me ayuda a estar abierto a perspectivas más únicas. Básicamente es reconstruirse en ese sentido. Sí. Tengo un amigo, bueno, una amiga, ella es holandesa y son pareja y él es español, y ella siempre dice que lo que más ha aprendido del español es a relajarse y a fluir. En plan, que antes, que es algo que no se hace, ¿no? En plan, como se despierta un sábado por la mañana y se toma el café, se pone a leer, los que tiene sueños se echa una siesta, como más así, un poco más flowing, sin hacer planes, porque de hecho, en lo contrario, en plan, no sé si está mucho en el tema, pero otra amiga, o sea, novia de un amigo holandesa, un día quedamos para ir al market, paseamos, quien quiera se viene, quien quiera se va, vamos haciendo. Y ella me viene, es que estamos ahí delante de una parada del mercado, que la gente no hablando y nadie sabía qué hacer y no sé qué, y a mí eso es que no me gusta, me pone nerviosa, no sé cuántos, en plan, nosotros no quedamos sin tener un plan. Es como, pero esa es la magia de quedar el sábado para ir al mercado, es no tener plan. Tú quedas, te tomas un café y luego, pues, si ya quieres te vas a tu casa y si no te queda más rato y te vas a comer o no, y lo que sea, y era como, wow, ¿sabes?
Bueno, es que al final siempre venimos a lo mismo, la espontaneidad, el hacer cosas. También imagino que si ellos no tienen plan, o sea, nosotros es que al final... Nos gusta mucho hablar y eso. Es que es lo que hay. Pero en cualquier caso es bonito también. Y hubo una persona que dijo esta frase. Sí, es muy chula. Me da vergüenza lo cerrada que puede ser nuestra cultura. Tenemos mucho que aprender. Sí, que también hay gente que no es todo mal, es como ven lo positivo de mezclarse con otras culturas y abrir los ojos, ¿no? Y la mente. Yo creo que este grupo ha sido bastante, en plan, hemos tenido un poco de todo. Gente así más crítica, gente más positiva. Y que así como fun fact, que una de las preguntas exactas fue ¿cuál de estas afirmaciones representa mejor tu opinión sobre los internacionales? Tuvimos 8 votos con contribuyen positivamente, 5 votos a depende de la situación, puede ser positivo o negativo, y 1 voto a tienen más efectos negativos que positivos. Así que bueno, con esto también podemos ver el tipo de mentalidad que había detrás de todas estas respuestas y como lo que tú dices, que había un poco de... Está todo reflejado ahí. Sí, exacto. Ha sido una muestra poblacional. Bastante accurate. Bueno, pues ya estaríamos. O sea, os hemos dado la chapa en este capítulo muy fuertemente. Entonces te vuelvo a preguntar, Julia. Suéltalo. ¿Tú qué eres? ¿Un expat o un inmigrante? ¿Tú lo sabes? Yo ahora mismo, sinceramente, creo que me siento más una inmigrante, en el sentido de lo de la temporalidad. Sí que vine, por eso decía lo de que se transformase. Vine con una idea, ¿no? En plan, bueno, que pase lo que tenga que pasar, y ahora mismo yo no veo prospecto. O sea, de hecho, bueno... esto no es real el porcentaje, pero 90% de la gente que conozco está pensando o se ha comprado una casa en Holanda. Sí, mis amigos también. Te sangran a alquileres, entonces te miras. Entonces, yo cuando ya tengo una cosa tan grande mía, yo creo que entonces no estoy yo proyectándome en España en el futuro, de momento. Yo creo que me siento más inmigrante, pero por el sentido de sé que estoy mejorando. O sea, estoy en un país donde la calidad de vida a nivel de, pues, dinero, trabajo, cosas así, es como mejor, ¿no? Entonces, es como yo estoy aquí... Estás mejorando tu calidad de vida. Porque estoy como mejorando pues, para ganar más dinero y trabajar menos. Porque si no fuese por eso, yo estaría en España. Entonces estamos cogiendo diversos... elementos de lo que definiría una cosa u otra. Sí, porque yo, por ejemplo, no me veo quedándome aquí. O sea, no te estoy diciendo que me iría ya, en plan, el año que viene, pero tampoco me veo a muy largo plazo aquí comprando una casa y tal. Entonces, por eso, claro, aquí entraría la definición de expat, en mi caso, de lo de la temporalidad, pero luego el sentimiento más de dentro, digo, es que si soy sincera, yo estoy aquí como inmigrante. O sea, yo estoy emigrando de mi país para estar en un sitio mejor. Porque si no, yo me quedaría en mi país, que me gusta más. ¿Sabes? ¿Te gusta más con las olas de calor que está? Claro, eso es otra. Iba a decir, aquí en el verano está bastante bien, no me puedo quejar, pero una playita me iría también. Ay, sí, lo necesito. Necesito achicharrarme un poquito. Pero sí, te entiendo. Yo creo que en cualquier caso somos personas, cada vez el mundo está más globalizado. Entonces, cada vez más se desdibujan las líneas o los límites que separan unas cosas de otras. Se desdibujan la línea que separa expat de inmigrantes, se desdibujan fronteras, se desdibujan. Entonces, realmente siempre lo han habido, ¿no? Pero cada vez más hay más parejas multiculturales, niños de diferentes con padres de diferentes procedencias. Entonces yo creo que al final acabará siendo como todo un poco amasijo, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Porque también ves que se pierde, o sea, todo lo bueno que trae el mezclar culturas también trae que se pierdan esas culturas, la identidad propia, ¿sabes? Que también a veces dices, joder, yo creo tiene esto, no sé, que ese sería el microconsejito vermutero que daría como al final de este episodio, en plan,
al final nos tenemos que quedar siempre con lo bueno de ambos mundos, de todos los mundos. Como Hannah Montana. Como Hannah Montana, correcto. Cuando volvemos, ¿cuál eres la que estás aquí? Creo que por el dinero a lo mejor somos Hannah Montana y Miley en España. Exacto. Ellas. Pero en cualquier caso, como creo que te tienes que quedar con eso y siempre hacer un ejercicio de autoestima en el sentido de, vale, yo vengo de aquí, ¿qué es lo bueno que me hace ser de aquí? Y luego ser crítico con lo malo, pero también abrazarlo. En el sentido, tampoco hay que fustigarse. Pero sabiendo que coges, pues he aprendido esto de los neerlandeses, pues mira, lo voy a integrar, pero sé que, por ejemplo, preservar la cultura es algo que me siento orgullosa de. Sí, totalmente. Hay como muchos mini temas dentro de este tema. También veo yo, sabes que una cosa es lo que tú llevas dentro y la cosa es cómo funciona el mundo a la hora de la verdad, ¿sabes? Que también hay ciertas cosas que se deberían proteger desde un punto más de más arriba, ¿sabes? En plan gobierno, porque al final todo esto es que afecta a 1000 cosas, ¿sabes? Ya, es que es verdad, estamos aquí sacando... Entonces yo tengo muchas dicotomías con esto, en plan, es como entre ser una persona globalizada, tal y cual, y viajar, y decir, es que cada uno a su puta casa. ¿Sabes? En plan, que ni una cosa totalmente ni de la otra. acuerdo. Pero a veces digo, joder, es que ¿cómo es posible que estemos así? ¿Sabes? En plan, como que se hayan desaparecido estas cosas, que las casas estén valiendo lo que valen, que la gente se tenga que ir de sus ciudades. O sea, pero yo soy la primera que me he ido de mi país, ¿sabes? Entonces, como siempre estoy en guerra con esta reflexión interna de ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Claro. Entonces, otro consejo que yo daría es estar aware de todas estas cosas, ¿no? En plan, tú tomar tus decisiones con sus consecuencias, buenas y malas, siendo consciente de cómo afectas tú también allá donde vayas y viendo lo que afecta a la gente allá, o sea, que viene a tu lugar, ¿no? Como ser respetuoso, intentar ser respetuoso aunque tú quieras mudarte, viajar, lo que sea, ¿no? Ser consciente. Vale, sí, este es el consejo. Claro. Si no, no estaríamos haciendo este podcast, ¿no? En plan, ser consciente del efecto que causas e intentar minimizarlo dentro de tus posibilidades y de tus decisiones, ¿no? Y al final es una cosa que la hemos a lo mejor mencionado un poco antes, pero lo que dices está muy a la orden, en plan, tú si te fues, o sea, ¿qué exiges cuando alguien de fuera está en tu país? ¿O qué exiges? ¿O qué quieres que esa persona haga? Entonces, aplícate un poco esa manera de ver las cosas, porque creo que es muy sencillo dejarse llevar por la vida y luego darse cuenta que, por ejemplo, no has aprendido el idioma. Que obviamente habrá 1000 razones por las que no lo hagas, pues igual que la persona a la que tú estás mirando y diciendo, es que es lo mínimo que puedes hacer, aplícate el cuento a ti. Hacer una reflexión personal, autocrítica. Ser consciente. Exacto, y que luego a nivel más político pues hay muchas cosas que sí que creo que tienen que... o sea, que sí que es verdad que creo que el mundo ha cambiado mucho más rápido de lo que se podía gestionar hasta un cierto punto, pero ahí también habría que tomar acción, pero claro, ahí nosotras no podemos hacer nada. Entonces, pues eso, dentro de lo que podemos y dentro de nuestras capacidades y dentro de todo esto, pues tía, pues hacer este episodio que hemos hecho después de escuchar el episodio de Ciberlocutorio de El Expat, pues esto es un ejercicio que nosotros hemos hecho, creo que algo positivo, ¿no? Pues decir, vale, vamos a sentarnos y vamos a ver también de qué manera podemos divulgar cuál es nuestro impacto. Exacto, cuál es nuestro impacto desde el punto de vista de... la gente impactada. Exacto, de los holandeses. Y evidentemente esto no hemos hablado de todos los temas, seguramente, no lo hemos hecho con la precisión más exacta del mundo, pero, tía, lo hemos hecho. Sí. Así que este es nuestro granito de arena y un currazo que nos hemos pegado que hubiésemos podido estar haciendo cualquier otra cosa. Sí, tumbadas a la Bartola, que hacía buen tiempo, la verdad. Pero bueno, al fondo nos gusta también, sí. Y nos gusta hacer estas cosas. Y realmente también es un ejercicio para nosotras mismas. Creo que
he reflexionado sobre estas cosas recientemente también, a raíz de esto. Entonces esperamos que os hayamos hecho reflexionar también y que la próxima vez que alguien os grite porque estáis en el carril izquierdo de la bicicleta, os pongáis un poco más humildes donde os toca. Exacto. Vale, un besito a todos. Besitos. Chao.